Educatina.com. Hola a todos, en esta parte analizaremos qué son las máquinas trifásicas. Existen dos grupos de máquinas trifásicas. Un grupo son los generadores y otro grupo son los motores. En los generadores tenemos a los generadores sincrónicos o síncronos, que son aquellos que convierten la energía mecánica que es proporcionada por una turbina o por un motor de combustión en energía eléctrica generando voltajes trifásicos. Su estructura consta del estator, el cual es la parte fija de la máquina, que posee una bobina llamada inducido, y el rotor, que es la parte móvil de la máquina, el cual posee una bobina llamada inductor, que se alimenta de corriente continua mediante los llamados anillos deslizantes para crear el campo magnético, que al girar junto con el rotor, crea en el inducido una corriente alterna trifásica con una frecuencia en Hz que depende solo del número de polos magnéticos en el rotor y de la velocidad en revoluciones de este, como se muestra. El rotor puede ser de dos formas, puede ser de polos lisos, donde el devanado está distribuido en ranuras alrededor de la circunferencia del rotor, y de polos salientes donde el devanado se encuentra concentrado en la estructura del rotor. La aplicación de cada tipo de rotor está bien definida. Los generadores de polos salientes se utilizan con turbinas hidráulicas de baja velocidad de alrededor de 50 y 300 RPM, por lo que se necesita un gran número de polos para crear la frecuencia ya sea de 50 o de 60 Hz. En cambio, los generadores con rotor cilíndrico se utilizan con turbinas de vapor de alta velocidad, que pueden ser de 1800 y 3600 RPM, lo que implica que puedan crear rotores más pequeños con 4 y 2 polos para esas velocidades respectivamente, y con estas podrían producir una frecuencia de 60 Hz. El otro grupo de máquinas trifásicas son los motores trifásicos, los cuales utilizan la energía eléctrica de una red trifásica para convertirla en energía mecánica rotatoria, y estos se dividen en dos tipos. El motor síncrono o sincrónico, que es la misma estructura del generador sincrónico, pero con la diferencia de que en el devanado del estator se conecta a la red eléctrica para crear un movimiento giratorio en el rotor con una velocidad que depende de la frecuencia en Hz y del número de polos del rotor. Cabe destacar que esta velocidad es la misma que la de los campos magnéticos y se llama velocidad de sincronismo. También se presentan con polos lisos para altas velocidades y de polos salientes para bajas revoluciones. En estos también se alimenta con corriente directa el rotor para poder conseguir que giren a la velocidad de sincronismo. El otro tipo es el motor de inducción, en el cual no utiliza corriente continua en el rotor para poder girar. En cambio, se utilizan unas bobinas o barras cortocircuitadas en el rotor que generan campos magnéticos que se oponen a los creados en el estator, creando el giro. Si se utilizan bobinas cortocircuitadas entre sí en el rotor, se le llama motor de inducción con rotor devanado. Y si en lugar de utilizar bobinas se construye con barras, se llama motor de inducción de jaula de ardilla, ya que se asemeja mucho a las jaulas para estos roedores. En los motores de inducción la velocidad del rotor es menor a la velocidad de los campos magnéticos, por lo que la velocidad está afectada por un parámetro llamado deslizamiento S, que se calcula con la siguiente expresión, donde n sub S y n es la velocidad de sincronismo y n sub m es la velocidad de giro del rotor. En este caso, la velocidad del rotor depende de la carga mecánica que se le conecta, obteniéndose diferentes valores de deslizamiento para cada valor de carga. Por ejemplo, si tenemos un motor de inducción con 4 polos magnéticos en el rotor, operando en una red eléctrica de 220 voltios a 60 Hz, nos piden calcular la velocidad de los campos magnéticos y la velocidad del rotor si se encuentra a plena carga mecánica con un deslizamiento del 5%. Para la parte A utilizamos la misma fórmula de velocidad para los motores sincrónicos. De esta manera, encontramos que la velocidad de los campos magnéticos, también llamada velocidad de sincronismo,
es igual a 1800 RPM. Ahora, para la parte B, utilizamos la velocidad de sincronismo y el deslizamiento a plena carga como se muestra, por lo que la velocidad del rotor es igual a 1710 RPM. Notemos que está muy cercana a la velocidad de sincronismo, pero estas nunca llegarán a ser iguales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Si quieres seguir aprendiendo, continúa viendo nuestros videos.